Lutero sobre las imágenes, crucifijo y señal de la cruz. La costumbre de la celebración de un crucifijo de una persona antes de morir ha mantenido a muchos en la fe cristiana y les ha permitido a morir con una fe, confianza en el Cristo crucificado. Esto lo dijo en sus sermones sobre Juan de los capítulos 1 y 4, del 1 al 4, perdón. Cuando oigo hablar de Cristo, una imagen de un hombre colgado en una cruz toma forma en mi corazón como reflejo de mi rostro. Aparece naturalmente en el agua cuando pienso en ella. Si no es un pecado, pero es bueno tener una imagen de Cristo en mi corazón. ¿Por qué debería ser un pecado tenerlo en mis ojos? Y lo digo desde el principio, que de acuerdo a la ley de Moisés, no otras imágenes que están prohibidas de una imagen de Dios que se adora. Un crucifijo, por otra parte, o cualquier otra santa imagen, no está prohibida. Para las imágenes, para el memorial y el testimonio, tales como crucifijo e imágenes de santos, deben ser toleradas, y no son solo para ser toleradas, pero por el bien de la conmemoración y el testimonio que Dios dignas de elogio y honorable. Esto lo dijo Martín Lutero. Ahora, hincarse o postrarse ante alguien o algo es un signo de adoración. No, definitivamente no. Cito aquí un debate en un foro resaltando en rojo la contestación del anticatólico. Dice, no hay en la Biblia ninguna condenación e hincarse ante algo o alguien. Falso. Es la respuesta del anticatólico. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, nos dice, no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infaute, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclines a ellos. Y el anticatólico dice solo ante Cristo. Otra cita que da el católico dice, Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén o están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Claro, los católicos hacemos una genuflexión y nos hincamos ante el Santísimo, pero ojo, en estos versículos no dice nada sobre solo, tal como tú de manera libre le agregas a la escritura, ya que vemos en la Biblia muchos ejemplos que ya te trajeron donde alguien se inclina y no es recriminado por idolatría. Ejemplos de veneración postrándose o hincándose. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 21, Ornán salió de la era para postrarse ante él, o sea, ante David, rostro en tierra. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 16, dice, entró pues Betsabé al cuarto del rey, o sea, del rey David, se arrodilló delante de él, inclinándose hasta el suelo, y no lo toma como idolatría. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 23, Natán se presentó ante el rey David, inclinándose profundamente, y no es tomado como idolatría. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 31, Betsabé se arrodilló
inclinándose profundamente hasta el suelo, y exclamó: que viva por siempre mi Señor, el rey David. Solo algunos, la Biblia está llena de prohibiciones en cuanto a la adoración a quien no es Dios. Esto lo dice el hermano separado, el no católico, pues. Increíble, pero estoy de acuerdo contigo. Los católicos de verdad solo adoran a Dios. Hay muchos ejemplos de veneración o cosas o personas, pero no inclinándose ante ellos. El mismo Pedro no se lo permitió a Cornelio. Lo mismo debería hacer el Papa. Esto lo dice el no católico. La respuesta: perfecto. Esa cita la quería, pero ¿qué crees? El hermaneuta fue tan sabio que aclara que Cornelio se postró para adorarlo. Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En algunas Biblias no aparece la correcta traducción adoró, así que vayamos al texto en griego. Y la palabra clave es prosekunesen, y el diccionario dice prosconeo. Sí, así es adorar, así que el texto es claro: alguien se arrodilla para adorar, por eso fue corregido. Los hagiógrafos fueron siempre muy cuidadosos para resaltar la gran diferencia entre adorar y venerar. Por ello en la Biblia vemos tantos ejemplos de veneración, y cuando se intentó adorar a ángeles o en el caso de Pedro, fue claramente resaltado en el texto. La Biblia es clara cuando alguien se postra para adorar y cuando solo es veneración. Responde el no católico: muy clara, y ustedes solo tratando buscar cómo poder desobedecerlas, disfrazando la adoración explícita llamándola veneración. Demuestra que los católicos adoramos a alguien además de Dios. Ya Pedro nos advertía: aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Cita sobre veneración. Mateo, capítulo 4, versículo 10. Adorar solo a Dios. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Veneración a un ángel. Estando ya cerca de Jericó, José levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, con la espada desenvainada en la mano. Josué fue hacia él y le preguntó: ¿eres de los nuestros o del enemigo? Contestó: no, soy el general del ejército del Señor, y acabado de llegar. Josué cayó rostro a tierra adorándolo. Después le preguntó: ¿qué orden trae mi señor a su siervo? El general del ejército del Señor le contestó: descálzate, porque el sitio que pisas es sagrado. Josué se descalzó. Otra cita: Tobías capítulo 12, versículo del 15 y 16, veneración a un ángel. Dice: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la gloria. Los 2 hombres se asustaron y cayeron rostro en tierra, temerosos, mas no dice que lo adoraron. En Eclesiástico capítulo 48, versículo 4 dice: gloria a Elías. Qué terrible eras, Elías. ¿Quién se te comparará en gloria? En Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 27, una persona venerando a otra. Dice: pero al llegar junto al hombre de Dios en lo alto del monte, se abrazó a sus pies. Guajasi se acercó para apartarla,
Pero el profeta le dijo: déjala, que está apenada, y el Señor no me lo tenía oculto sin revelármelo. No se postró para adorarlo, sino venerarlo. Lucas capítulo 1, versículo 28, homenaje a María. 28. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. En Josué capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: José, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo: pasad y dad la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. Los falsos dioses o ídolos de este mundo moderno, no es necesario tener una imagen para cometer idolatría. Hermanos, los ídolos o falsos dioses de este mundo moderno no están en los templos, sino que son poderes que dominan al hombre moderno por dentro. Cualquier cosa que se anteponga a Dios es un ídolo, y se da en todos lados, desde nuestras instituciones, en nuestras comunidades y familias. Esta es la idolatría que debemos de eliminar y atacar. En muchas ocasiones se le da un valor mayor que Dios al dinero, a la lujuria, al hedonismo, sexo desorientado, a los placeres del mundo, a las drogas, etcétera. Pero estos son los ídolos más claramente identificados, pero hay otros que son muy sutiles y que incluso se nos presentan como inofensivos o como algo bueno. Por ejemplo, hay personas que idolatran a la Biblia, niegan a la iglesia donde nace, pero aceptan el dogma de que la Biblia es palabra de Dios. Y al negar a quien le da canonicidad, caen en idolatría. Otro tipo de idolatría es crear una imagen de Jesús que no es la que se da en la revelación y que de hecho es incorrecta. Por ejemplo, vemos debates donde se ofrende como manera de enseñar la verdad, en donde de manera artera se miente y odia a los que no creen como ellos. Esa imagen de supuestamente defender a Jesús es idolatría, porque Jesús no fue así y es el ejemplo a seguir. La idolatría nace en el corazón. Es el demonio mismo que quiere destruir nuestro corazón como templo de Dios. Y muchas gentes entre nosotros, sin darse cuenta, está bajo el poder de estos falsos dioses y nos dan lugar y no dan lugar en su corazón al único y verdadero Dios del amor. Hermanos, no debemos buscar ídolos o falsos dioses en cosas de madera o de yeso, en imágenes o cuadros, sino en nuestro corazón. Si volviera ahora Moisés a nosotros, no se referiría a las imágenes, ya que hoy no está el peligro de la idolatría, sino que gritaría: no te hagas falsos dioses dentro de tu corazón, destruye los vicios, fuente de toda idolatría. Esto es lo que ya hicieron los profetas que vinieron después de Moisés. Espero, hermanos, que este artículo o este tema les haya ayudado. Bendiciones en Cristo y María Santísima Teotokos. Así